Cuando Así quieras, es. Ana, puedes compartir tu pantalla. Ok. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Disfrutemos de la conferencia. Ok, bueno, como ya lo mencionó Exaida, hoy vamos a hablar acerca de la evaluación ecográfica de los implantes mamarios y cómo este método representa una alternativa a la resonancia magnética. Bien, sabemos que la resonancia magnética es el método gold estándar para la evaluación de los implantes mamarios. Sin embargo, eso ha ido cambiando y ya les voy a mostrar algunas de las actualizaciones que ha hecho la FDA. Vamos entonces a conversar esta noche acerca de las generalidades de los implantes, el aspecto ecográfico habitual, hallazgos ecográficos en complicaciones, protocolos de seguimiento en la paciente con implantes y de pesquisa en pacientes reconstruidas con implantes mamarios. Y también vamos a conversar un poco acerca de los procedimientos percutáneos en pacientes con implantes. Para culminar, vamos a hacer una evaluación comparativa entre el ultrasonido versus la resonancia magnética. En cuanto a las generalidades de los implantes, podemos clasificarlos de muchas maneras, pues tenemos también la clasificación del número, de acuerdo al número de cámaras, a la textura de superficie y al contenido que éste posea. En cuanto al número de cámaras, pueden ser uni o bicamerales, como su nombre lo dice, si tiene una o dos cámaras, y estas cámaras a su vez pueden tener un contenido diferente. Es decir, de acuerdo al contenido, se pueden clasificar en implantes de silicón, en implantes de solución salina y tenemos también implantes mixtos, sobre todo los expansores de Becker que se utilizan habitualmente como método definitivo en la reconstrucción mamaria. Y en cuanto a la textura de su superficie, pueden clasificarse en lisos y texturizados y a la vez los texturizados en macro, micro y nano texturizados. También los podemos clasificar de acuerdo a su localización, pueden ser subglandulares, subpectorales, de acuerdo a la relación existente entre el implante y estas estructuras anatómicas, pero también pueden ser subfaciales, que es una localización que está bastante en boga, igual que el dual plane o plano dual, que combina el espacio subglandular con el subpectoral. Con respecto a estos espacios, estos dos últimos espacios, puede ser un poco complicado poder evaluarlo nosotros por imágenes, sobre todo el subfacial, porque la fascia del pectoral es una membrana muy delgada que por imágenes, sobre todo por ultrasonido, puede ser muy difícil poder diferenciar la localización específica de este tipo de implantes. Generalmente nosotros los subfaciales los vamos a ver como si estuvieran localizados de forma subglandular. Ecográficamente, aquí vemos un esquema de cómo podríamos ver o cómo podríamos diferenciar la localización retropectoral de la subglandular. Acá vemos la presencia de la glándula, el espacio retromamario, y podemos identificar lo que son las fibras musculares y posteriormente el implante. Por lo general, esta es la localización que vamos a ver con mayor frecuencia en la actualidad. Y por su parte, los subpectorales, vamos a identificar la glándula mamaria, el espacio retromamario e inmediatamente el implante. Y luego las fibras musculares del pectoral. Acá vemos un implante de localización subpectoral, vemos muy bien lo que es la glándula mamaria y podemos identificar estas fibras o estos haces que corresponden al músculo pectoral y posteriormente el implante. Es mucho más sencillo poder diferenciar la localización específica en la que se encuentra el implante por mamografía. Vemos entonces en este caso un implante de localización pectoral. Fíjense cómo el pectoral se localiza por detrás del implante, hace un ángulo más cerrado, mientras que en este otro caso, el pectoral arropa el implante. En cuanto al aspecto ecográfico habitual, lo que normalmente vamos a encontrar en un implante sano es un grosor de cápsula cubierta que mide entre 1 a 1.5 milímetros. Esta cubierta debe ser lisa, bien delimitada
Y el lumen, el contenido, va a ser anecogénico y completamente homogéneo. Podemos encontrar lo que se denomina el artefacto de reverberación, que es este el que vemos acá en la imagen, y también los pliegues radiales de disposición vertical, que son este que vemos acá. Eso es normal, esos son hallazgos ecográficos habituales. Acá vemos algunos ejemplos. Vemos el complejo cápsula cubierta de forma lisa, continua, con un grosor conservado, el artefacto de reverberación y el lumen anecogénico homogéneo. Podemos diferenciar implantes unicamerales de bicamerales. Los unicamerales, la separación entre estas líneas que conforman el complejo cápsula cubierta, que van a ser la primera línea conformada por la cápsula, luego el espacio entre la cápsula y la cubierta, y una tercera línea conformada por la cubierta del implante. Muchas veces estas líneas que conforman las cubiertas pueden verse como si fuesen dos líneas hiperecoicas paralelas entre sí, pero lo importante es que el grado de separación que hay entre estas líneas es mínimo, es leve, en caso de que se trate de implantes unicamerales. El lumen es único, por supuesto, que son unicamerales, y el contenido es homogéneo anecogénico. Y por supuesto, los de silicón no vamos a identificar válvulas de llenado, a diferencia de los implantes unicamerales de solución salina. Con respecto a los implantes bicamerales, acá vamos a ver un grado de separación entre las líneas, las diferentes líneas que conforman el implante. Vemos acá entonces las diferentes líneas que se forman. Es importante que podamos diferenciar las cámaras, para eso es necesario que podamos ver la totalidad del implante hasta la pared posterior. Fíjense entonces el grado de separación que hay entre esta cámara y la siguiente. Esto no siempre se va a ver así. Hay que tener cuidado en poder identificar correctamente este tipo de implantes, porque cuando la cámara anterior es de solución salina y está escasamente llena, si nosotros ejercemos mucha presión sobre la mama, podemos colapsar la cámara y que esta cámara pase totalmente desapercibida. Entonces tenemos que tener cuidado si estamos sospechando de que se trata de un implante bicameral, tratar de no ejercer tanta presión sobre el implante. Por supuesto, como les mencionaba, tratar de ver la totalidad hasta la pared posterior. Esto puede ser complicado, sobre todo si se trata de implantes voluminosos. Podemos bajar la frecuencia, o si de lleno se nos hace muy difícil poder ver la pared, pudiésemos recurrir a transductores convex que nos permitan ver la pared posterior. Eso sobre todo, bueno, en países como Venezuela, como el nuestro, donde vemos con frecuencia implantes de grandes volúmenes. Y por supuesto, cuando se trata de expansores o de implantes que sean bicamerales, vamos a poder identificar una válvula de llenado y el tubo, como lo vemos acá en esta última imagen. Otro dato importante que tenemos que considerar y que no debemos confundir con alguna complicación o algún proceso patológico del implante es lo que se denomina sello del implante. El sello del implante no es más que una estructura que está en la pared posterior del implante y que lleva el código o serial, es el que identifica el implante. Todos los implantes tienen un sello. Puede variar su conformación de acuerdo a la casa comercial, pero es importante que sepamos que esta estructura existe y que pudiésemos verla en el estudio ecográfico en sentido anterior cuando hay rotación del implante. Cuando los bolsillos se abren, el implante pudiese rotar sobre su propio eje y vamos a ver entonces esta estructura en la parte anterior del implante. No confundirla con rupturas ni con imágenes quísticas, porque realmente es algo anatómico del implante.
Acá vemos otros ejemplos, fíjense cómo se va a mostrar más gruesa esa zona del complejo cápsula cubierta y posteriormente se va a ver como una imagen quística, pero esto es lo que conforma el sello del implante. En algunas literaturas lo van a leer como cápsula de fijación, pero realmente su función es llevar el serial del implante. Yo, para hacerlo un poco más explícito, muchas veces lo explico como un huevo frito. Suena, suena feo, pero es mucho más fácil y nos va a quedar fijado de que esta estructura tiene esa forma. Vemos entonces como esto, si fuese la blanca del huevo, que se engruesa, y luego vemos la amarilla, que es la zona quística, es la zona que conforma como tal el sello del implante. Algunas consideraciones técnicas que debemos saber al momento de evaluar pacientes que acuden a pesquisa pero que tienen implantes mamarios, es que la mamografía va a estar limitada en pacientes que tienen implantes. La densidad del implante puede interferir en la correcta evaluación de la mama. Para ello requerimos de proyecciones adicionales como el desplazamiento ECLUM. Fíjense en este caso que es bien interesante, donde en las proyecciones con inclusión del implante no vemos ninguna lesión, pero cuando desplazamos el implante podemos encontrar una masa parcialmente, no la podemos ver en su totalidad, pero por lo menos ya podemos identificar una lesión de sospecha. Adicionalmente, la localización del implante también puede interferir en la adecuada evaluación de la mamografía. El 37% de reducción lo vamos a encontrar cuando el implante se localiza de forma subglandular versus un 17% menos de evaluación de la mama cuando se localiza de forma subpectoral. La ecografía, por su parte, es un estudio que es de bajo costo, es ampliamente disponible. Vamos a contar con transductores que usualmente usamos para evaluar la mama. Podemos ver la totalidad del implante cuando usamos el campo de visión ampliado, que es una aplicación que tienen algunos equipos de ultrasonido que nos van a permitir poder ver la totalidad del implante en un solo escaneo, ya que esta es una de las limitaciones que tiene el ultrasonido y por cual la resonancia magnética tiene ventaja, porque nos permite ver el implante como un todo. Dentro de las limitaciones, la evaluación de la pared posterior, sobre todo cuando son muy voluminosos, y si la paciente adicionalmente presenta inyecciones de silicona libre, biopolímeros o formación de granulomas, los artefactos que esto produce pueden interferir en la evaluación de la mama por ultrasonido. Como les mencionaba, el campo de visión ampliado o paneo extendido es una aplicación con la que contamos en los equipos de ultrasonido que nos va a dar una información anatómica más precisa, la relación anatómica con las otras estructuras, y esto genera datos importantes sobre todo para los cirujanos para poder planificar abordajes quirúrgicos. Vamos a tener también una visión completa de la integridad del implante o de sus complicaciones y la extensión total de las mismas. Vamos a hablar ahora de las complicaciones, locales o sistémicas. Comenzaremos con las locales. La contractura capsular, que es una de las complicaciones más comunes, no es más que un endurecimiento y deformidad de la cápsula. Es más común que lo veamos en implantes de silicón y de localización subglandular. Los implantes texturizados generan menos contractura que los lisos, y es importante que sepamos que la contractura capsular es un diagnóstico netamente clínico. Es decir, el diagnóstico de contractura capsular queda de parte del cirujano plástico. No siempre vamos a encontrar hallazgos por imágenes, pero esto no quiere decir que no exista la contractura capsular. Por mamografía podemos ver cambios en la forma del implante, pasan de ser más ovalados o elípticos a ser más redondeados.
Y ecográficamente vamos a ver un engrosamiento del complejo cápsula cubierta. Como ven, la clasificación de la contractura capsular, como les mencionaba, es netamente clínica. El grado 1 corresponde a unos implantes blandos, con una contractura imperceptible, podríamos decir que son implantes normales. Ya en el grado 2 hay un aumento en la consistencia del implante. En el grado 3, aumento de la consistencia más deformidad, tiende a ascender el implante. Y el último, que es el grado 4, que hay aumento en la consistencia, deformidad y dolor. Con respecto a las rupturas de los implantes, es la causa más frecuente de retiro de un implante. Tenemos que saber que todos los implantes van a cumplir una vida media útil. Incluso la FDA nos los recuerda, no solo a nosotros los médicos, sino también a las pacientes, que los implantes son dispositivos que no van a durar toda la vida. Eso es un mito porque muchas veces lo vamos a escuchar. Y si adicionalmente se trata de un implante en una paciente reconstruida, el tiempo de duración de los implantes es mucho menor. En promedio duran entre 13.4 años según lo que reporta la literatura. Los implantes de última generación son de gel de silicón altamente cohesivo, lo que va a disminuir las probabilidades de colapso del implante, de fuga o transudado del silicón, y la migración del contenido. Con respecto a lo que hablábamos ahorita, a la fuga del silicón, no es más que filtración. Hay un trasudado del silicón a través de una membrana que está indemne, es decir, la cubierta del implante no está rota, pero a pesar de ello, el silicón está trasudado hacia el espacio glandular. Esto se debe a que va a ocurrir una semipermeabilidad de la envoltura que por lo general se asocia con el tiempo del implante. Es decir, que a mayor tiempo que tenga el implante en la mama, pues las propiedades permeables de esa cubierta pueden variar. El método Gold estándar va a ser la resonancia magnética. Sin embargo, mamográficamente y ecográficamente pudiésemos identificar granulomas, pequeños granulomas de silicón adyacentes al implante, como el que vemos en este video. Ven que son granulomas o densidades nodulares de que tienen una densidad similar a la del silicón y son muy pequeñas. Ecográficamente identificamos los granulomas periimplante. Las contracturas capsulares pueden condicionar ruptura de implantes. Las tasas de ruptura en implantes de última generación son bastante bajas, menores al 15% en 8 a 10 años. En implantes de solución salina siempre va a existir un colapso total del implante porque la solución se va a reabsorber, por lo que esta clasificación de intra o extracapsulares no es válida para los implantes de solución salina. Podemos clasificar las rupturas de acuerdo a la indemnidad de la cápsula fibrosa que recubre la cubierta. Entonces, en las rupturas intracapsulares vamos a tener una cápsula fibrosa intacta. Esta es la ruptura más común, es la que más vamos a encontrar. Sin embargo, es la que menos vamos a diagnosticar por mamografía, es la que pudiésemos identificar por otros métodos, pero no por mamografía. La mamografía generalmente es negativa en la evaluación del implante. Entre el 77 al 89% no se observan por mamografía. La paciente nos puede referir un cambio en la configuración del implante, aunque generalmente esos cambios son leves, incluso a veces imperceptibles por la propia paciente, o pueden estar totalmente asintomáticas. Vamos a ver un ensanchamiento del complejo, cápsula cubierta, ya no vamos a ver esa leve separación entre las líneas, sino que las vamos a ver mucho más amplias y va a haber una heterogeneidad en el lumen
del implante. Ya no es totalmente anecoico, sino que vamos a ver hiperecogenicidades con áreas más anecoicas en el interior del lumen. Va a existir una mala o pobre definición del contorno del implante. También vamos a encontrar, como en esta imagen que les mostraba acá, que muchas veces vamos a ver los pliegues, pero estos pliegues están llenos de silicón. Ah, bueno, acá lo ven. Esto es silicón extravasado. El signo de la escalera es la traducción del signo de Linguini característico de resonancia magnética, es la traducción al ultrasonido. Esto nos traduce también que hay un colapso del implante. Vamos a ver múltiples líneas hiperecogénicas paralelas a la cápsula. Fíjense aquí, múltiples líneas paralelas entre sí, y además vemos el silicón extravasado entre estas líneas. Heterogeneidad del lumen, vemos áreas más ecogénicas con otras áreas más anecoicas. Fíjense el grado de separación que existe entre una línea y la otra. Este es un caso que manejé con el doctor Camacho de Santi, cirujano plástico. Identifiqué una paciente totalmente asintomática. Por ultrasonido observamos estos cambios donde hay un engrosamiento, un ensanchamiento del complejo cápsula cubierta, vemos la separación entre las líneas, además de una heterogeneidad del lumen del implante, y veamos la traducción quirúrgica de ese implante, que solamente tenía 7 años colocado, cabe destacar, y fíjense todos los cambios de envejecimiento que tiene ese implante, además de que obviamente la ruptura extracapsular, por su parte, es menos frecuente en comparación con la intracapsular, solo corresponde al 11 al 23% de las rupturas. El gel extravasado puede verse anecoico solamente en rupturas agudas, no es lo que normalmente vamos a encontrar. Sin embargo, esto va a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. Vamos a ver granulomas o migración a ganglios linfáticos a nivel axilar o incluso a distancia. Mamográficamente son más evidentes que las rupturas intracapsulares. Por supuesto, este caso se los quise traer porque no es algo común que veamos. Fíjense que es una ruptura extracapsular con colapso del implante, pero es que adicionalmente tiene fistulización del silicón. El hallazgo característico de la ruptura extracapsular, así como era el signo de la escalera para la intra, para la extra es ver el signo de la tormenta de nieve, que corresponde a un artefacto que vamos a observar, que no es más que una sombra sucia, es una sombra sónica sucia. También podemos identificar múltiples hiperecogenicidades en el lumen, la presencia de granulomas pericapsulares. Los granulomas se forman porque una vez que ese gel se extravasa, va a condicionar una reacción inflamatoria que posteriormente se traduce en un granuloma. Y los siliconomas, que es la presencia de silicón en los ganglios linfáticos. Esto es el signo de la nevada. Fíjense entonces cómo podemos observar un cambio total del contenido de ese implante, pero también lo podemos ver de manera nodular, que corresponde a los granulomas. Los vemos como nódulos homogéneamente hiperecogénicos, redondeados, bien delimitados, que van a tener también sombra sónica posterior sucia. Acá vemos los granulomas de silicón. Tener cuidado con esto, porque el hecho de que nosotros veamos granulomas de silicón no significa
de entrada que el implante esté roto. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos que interrogar a la paciente, ver si esto se trata de un recambio de implantes, si el recambio se debió a una ruptura previa, además de evaluar que el resto del implante tenga hallazgos de enormidad, porque estos granulomas de silicón muchas veces se deben a rupturas de implantes anteriores que quedaron allí. Entonces, tenemos que saber interpretar el hallazgo que estamos observando, interrogar a la paciente, evaluar si había tenido implantes anteriormente, por qué los cambiaron y la totalidad del implante, evaluar la totalidad del implante, verificar que no hayan otros hallazgos que me vayan a sugerir ruptura. Los siliconomas, como les dije, se trata de silicón en los linfáticos, puede iniciar dentro del ilio, ya que este silicón basado viaja a través de los vasos linfáticos, llega primeramente al ilio y luego puede migrar hacia la cortical del ganglio. Con respecto a las infecciones y abscesos, estos se van a producir inmediatamente después de la implantación de la prótesis. Pueden o no existir signos externos de inflamación, sin embargo, en la mayoría de los casos van a existir signos de flegosis. Se caracterizan por una colección perimplante a tensión y pueden ser el único hallazgo durante la primera semana del postoperatorio. ¿Qué vamos a encontrar adicionalmente? Bueno, dijimos colecciones. Estas colecciones suelen ser con un contenido más ecogénico, que nos va a sugerir que se pudiese tratar de un material purulento. Vamos a encontrar adherencias, material, como les mencionaba, ecogénico en el interior de la colección y adicionalmente puede haber engrosamiento de la cápsula con hiperemia de la misma. Las herniaciones se tratan de extrusiones del implante a través de la cápsula, es decir, se extruye la cubierta o se hernia la cubierta a través de la cápsula que recubre el implante. Generalmente esta cubierta está intacta, no hay ruptura. Y con el tiempo incluso se puede formar una nueva cápsula en esta zona donde existe la herniación. Lo que sí es característico de las herniaciones, a diferencia de otras complicaciones, es que aquí va a haber un hallazgo palpable. La paciente se va a palpar una masa que tiene una consistencia similar a la del implante y que incluso al tocarla puede modificarse. Esto es típico de las herniaciones. Fíjense que se identifican muy bien por mamografía. Vemos entonces estas protuberancias del implante. Por eco puede ser un poco más complicado, pero siempre acompañando con estos estudios, con la mamografía y con la clínica que nos refiere la paciente, podemos entonces hacer el diagnóstico. Como les mencionaba, son muy categóricos por mamografía. Con respecto a los hematomas y seromas agudos, por lo general están asociados más con la colocación de expansores más que con implantes, ocurren en el postoperatorio inmediato. Los hematomas suelen tener niveles líquido espeso, igualmente pueden verse como totalmente anecogénicos, pero en sus fases agudas y posteriormente, a medida que pasa el tiempo, vamos a encontrar estos niveles o presencia de fibrina en el interior de la colección, a diferencia de los seromas que se mantienen anecogénicos. Pueden también presentar tabiques finos. Importante con el hematoma que con el tiempo puede tener un aspecto nodular sólido y muchas veces incluso las pacientes son llevadas a biopsia para toma de muestra pensando en otras patologías. Así lucen entonces los seromas, fíjense que son colecciones totalmente anecogénicas, mientras que los hematomas solemos ver un material más ecogénico en el interior. ¿Cómo pudiésemos diferenciar un hematoma de un proceso infeccioso? Que
Por lo general, los hematomas pudiesen no asociarse a signos de flogosis, a diferencia de los procesos infecciosos que van a tener enrojecimiento, calor, dolor. Los seromas tardíos son colecciones intracapsulares siempre sintomáticas, a diferencia de los seromas agudos, que muchas veces son muy escasos, pueden ceder espontáneamente. En este caso, los seromas tardíos siempre son sintomáticos porque la paciente, después de un año de la cirugía, comienza a notar un aumento de volumen de la mama. Son poco frecuentes, representan menos del 2% su incidencia, pueden relacionarse con el tipo de implante, algún grado de trauma, infección subclínica y el linfoma anaplásico de células gigantes asociado a implantes. La conducta siempre va a ser el drenaje percutáneo guiado por ecografía del seroma, porque ese material debe ser estudiado. Así lucen, vemos el aumento de la densidad perimplante asociado a la cápsula y la colección perimplante por ultrasonido. El linfoma anaplásico de células gigantes asociado a implantes es una entidad relativamente nueva, rara, se origina de un proceso reactivo local que ha sido condicionado por la formación de la cápsula que cubre el implante. Como les mencioné inicialmente, este tipo corresponde, el linfoma anaplásico de células gigantes corresponde a un tipo de seroma tardío, por lo que suelen aparecer después de un año. Si ese seroma apareció antes del año, entonces probablemente eso no se trate de un linfoma anaplásico de células gigantes, sino de otro origen. Pueden incluso también aparecer hasta 30 años después de la cirugía, en promedio 2.5 años. Cursa con un aumento de volumen indoloro. También es importante que las pacientes que acuden para evaluación de probable linfoma anaplásico de células gigantes, la axila hay que evaluarla, buscar linfáticos que pudiesen tener cambios morfológicos. Los diferentes protocolos que se han publicado nos hablan de que va a haber un aumento brusco del volumen, que este es el síntoma más característico. También pueden cursar con contractura capsular, nódulo o masa, inflamación, dolor y alteraciones dermatológicas. La ecografía es el método de elección para evaluar o descartar el linfoma anaplásico de células gigantes. Debe ser el estudio inicial y, como les mencionaba, debe incluir la evaluación de la axila. De acuerdo a los hallazgos que veamos en la ecografía, vamos a referir a esta paciente o para punción con aguja fina, para drenaje del seroma o biopsia, si en el caso de que en vez de ver una colección, veamos una masa asociada a la cápsula. En caso de que el eco sea negativo, es cuando vamos entonces a indicar una resonancia magnética. Discutir en otra sesión, porque tiene una manera específica de tomar esa muestra y enviarla para su procesado. De todas maneras, los que quieran, los invito a que revisen mi cuenta en Instagram, donde dedico un post a cómo debemos muestrear este tipo de patología. Lo que sí es importante que sepamos es que siempre vamos a estudiar los marcadores ALK, que suele ser negativo en el linfoma anaplásico de células gigantes, y CD30. Debe también ser referido para estudio citológico y para microbiología. El American College of Radiology nos dice que el ultrasonido es el método de elección para evaluar linfoma anaplásico de células gigantes. Este es un casito que les quise traer porque se trataba de una paciente que nos refería a un aumento leve de volumen de la mama izquierda. Identificamos mamográficamente aquí una doble densidad, un aumento de la densidad de la cápsula del implante izquierdo, fíjense acá, igualmente. Por eco identificamos una colección que era ecomixta. Fíjense que tiene áreas anecogénicas, pero también podemos observar un material más espeso, más ecogénico.
Comparativamente, esa paciente, el año anterior a esto fue en el 2020, y donde vemos ese material ecogénico es del 2021. Fíjense que en el año 2020 esa colección era más anecoica y tenía menor volumen, por lo que decidimos entonces planificarla para estudio, para drenaje percutáneo de esta masa, de esta colección. Lo drenamos, lo mandamos a estudiar, mandamos para citometría de flujo, microbiología y anatomía patológica, y la citometría de flujo y la microbiología fueron negativas para linfoma anaplásico de células gigantes, y esto nos reportó una metaplasia pseudosinovial de la cápsula periprotésica, que corresponde a uno de los diagnósticos diferenciales del linfoma anaplásico de células gigantes. Corresponde un conjunto de signos y síntomas que se deben a la presencia de sustancias adyuvantes que inducen de forma indirecta una respuesta inmune de tipo cuerpo extraño. Pueden ser originadas por implantes, por biopolímeros, pero incluso también por microorganismos. Puede cursar con una serie de sintomatologías muy variables: fiebre, mialgias, artralgia, fatiga, trastornos cognitivos y depresión. En este caso en particular ocurre que los histocitos y los macrófagos pueden romper la barrera del implante, fagocitar y transportar la silicón hacia los ganglios linfáticos, y esto desencadenar esa reacción inmune. Es importante que no confundamos la sintomatología de la enfermedad de los implantes. La enfermedad de los implantes no es considerada aún una enfermedad realmente ni por la OMS ni ningún otro organismo. No hay una fisiopatología que esté bien establecida, por lo que no se ha considerado todavía una enfermedad como tal. Esa es la diferencia entre la enfermedad asociada a los implantes y el síndrome ASIA. El síndrome ASIA pudiese cursar con una ruptura intracapsular, con siliconomas, cambios en los linfáticos. Es lo que normalmente pudiésemos encontrar. Vamos a continuar ahora con los protocolos de seguimiento. ¿Qué nos dice la FDA? La FDA, en su última actualización de recomendaciones para el diagnóstico de ruptura, nos dice que en pacientes que estén asintomáticas, la primera ecografía o resonancia magnética se debe realizar luego de 5 a 6 años del postoperatorio. Ojo, esto es para evaluar implantes. Esto no tiene nada que ver con la pesquisa mamaria. Esto es únicamente para evaluar indemnidad o descartar complicaciones de los implantes. Y los controles posterior a esto deben ser cada 2 a 3 años. Si la paciente, por el contrario, está sintomática, tiene síntomas claros de alguna complicación asociada a los implantes, en primera instancia el método que vamos a utilizar es el ultrasonido mamario. Y en caso de que el ultrasonido mamario no nos reporte ninguna patología, sea negativo, no sea cónsono con la sintomatología, la clínica que tenga la paciente, en ese caso vamos a referirla para resonancia magnética. El ACR, en los criterios apropiados para pacientes con implantes, recomienda específicamente para las pacientes con implantes, pero que fueron mastectomizadas y reconstruidas. Si se trata de una paciente que fue mastectomizada, a la cual no se le realizó una reconstrucción, no es necesario realizar ninguna imagen para la pesquisa. Esto incluye proyecciones axilares, proyecciones del hueco axilar. Eso no se debe utilizar, porque hoy en día todavía vemos algunos centros donde en pacientes mastectomizadas sin reconstrucción siguen realizando este tipo de proyecciones. Hoy en día hay suficiente evidencia que no aporta, no tiene ningún valor diagnóstico para la evaluación de recidiva a nivel axilar. Si se trata de una paciente que fue reconstruida con tejidos autólogos, con colgajos, y se utilizó o no implantes, podemos identificar o realizar mamografías o tomosíntesis. Recordando que esto es una paciente que tuvo cáncer de mama, fue mastectomizada por cáncer de mama. Si la reconstrucción de esa paciente con
cáncer de mama que fue mastectomizada es heteróloga, es decir, incluyó implantes, no es necesario realizar imágenes para la pesquisa. Aquí sí ya estamos hablando de pesquisa. Si se trata de una paciente a la que se le realizó una mastectomía profiláctica, es decir, no tuvo cáncer de mama, simplemente esto es un tipo de mastectomía preventiva, es una paciente categorizada como alto riesgo, si tuvo reconstrucción o tuvo una reconstrucción autóloga o heteróloga con colgajos o con implantes, tampoco es necesario realizar imágenes en la pesquisa. Si esa paciente mastectomizada y reconstruida adicionalmente tiene una masa palpable, el método de elección es el ultrasonido. Existe suficiente evidencia que demuestra que el ultrasonido es un método capaz de identificar posibles recidivas. Fíjense estos casos, que incluyen 118 pacientes mastectomizadas con masas palpables, el 85% de las cuales fueron reconstruidas, 104 fueron masas benignas, 14 malignas, 13 fueron identificadas en ultrasonido con solo 2 falsos positivos. Este otro estudio, que incluye 20 pacientes con reconstrucción autóloga y masas palpables, observamos una lesión que pudiese corresponder con una necrosis grasa. El método siguiente a realizar sería la mamografía o la tomosíntesis. Vamos ahora con procedimientos ecoguiados percutáneos. En pacientes con implantes podemos realizar procedimientos de biopsia. Eso no debe considerarse un impedimento. Sí debemos saber que existen ciertas consideraciones a tomar, sobre todo si el nódulo se localiza en un plano muy posterior o un plano adyacente al implante. Vemos en este esquema que les quise traer acá, vemos la mama, en gris vemos el implante, en fucsia tenemos el nódulo y este cuadrito aquí que representa el transductor. Si ese es mi transductor y es la posición en la que yo puedo observar el nódulo en su totalidad, generalmente si se tratase de una paciente que no tiene implantes, yo pudiese abordar por este plano. Sin embargo, fíjense que si yo abordo por este plano, miren lo que sucede. Estoy en un plano muy perpendicular y corro el riesgo de romper el implante. En todas las lesiones que se localizan en un plano posterior, que están muy pegadas a la pared torácica o en este caso al implante, yo tengo que abordar esa lesión por una vía que me permita mantener la aguja lo más paralela posible a la piel. Tiendo a irme un poco más lejano al transductor y la abordo de la siguiente manera. Fíjense que así yo puedo tomar una muestra correctamente sin tocar el implante. Otra cosa que podemos hacer en pacientes a quienes vamos a realizar procedimientos percutáneos y no queremos lesionar el implante, es realizar esto que vemos en el video, que es una hidrodisección. La hidrodisección no es más que colocar e inyectar solución detrás de la lesión que me permita aumentar el plano entre la lesión y el implante. Fíjense acá comparativamente, miren cómo cambia el grosor de ese espacio entre la masa y el implante cuando coloco esta solución. Procedimientos asistidos al vacío también se pueden realizar. Por supuesto, siempre es más complejo porque cuando es ecoguiado yo debo colocar la cánula detrás de la lesión. Sin embargo, dependiendo del tamaño, esto pudiese variar. Por lo menos esta lesión era una lesión bastante grande, donde estábamos seguros que no íbamos a poder extraer la totalidad de la masa y lo que nos interesaba es tener una muestra suficiente para el diagnóstico. Sin embargo, igualmente hicimos hidrodisección para tratar de separar la masa del implante y poder colocar la cánula lo más posterior posible.
Si queremos también colocar marcajes prequirúrgicos, se puede realizar, pero es importante que veamos la totalidad de la solución del alambre de metal. Acá en este video estamos viendo la colocación de la guía, esta es la guía, y adentro está el alambre metálico. Vemos cómo ya sobrepasó la masa. Por supuesto, si yo quiero ver la punta de mi alambre, debo entonces alejarme un poco, la va a estar en el centro. Aquí la aguja guía y ya acá la punta del arpón. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque recordemos que lo hemos hablado en algunos conversatorios sobre procedimientos percutáneos. Fíjense cómo yo debo tratar de que la parte gruesa del arpón me coincida con la alteración en cuestión. Entonces, fíjense acá, vemos la aguja guía, vemos la punta del arpón y acá muy bien la punta del arpón, el clip metálico en el interior de la lesión y la parte gruesa del arpón. Para culminar, ultrasonido versus resonancia magnética en la evaluación de los implantes mamarios. Numerosos estudios hay que demuestran que el ultrasonido es una herramienta de cribado inicial, mientras que la resonancia magnética puede detectar anormalidades que no fueron vistas en el ultrasonido inicialmente. Es decir, si yo realizo un ultrasonido en una paciente sintomática o incluso asintomática, en donde yo no vea ninguna alteración y esta paciente me esté refiriendo a alguna patología o alguna molestia, alguna clínica, yo pudiese referirla a resonancia magnética para detectar esa patología. La mayoría de los estudios que evalúan la resonancia magnética se centran en pacientes sintomáticos y esto puede ser un sesgo de apreciación del método específicamente en pacientes con implantes. Lo importante es que sepamos que hay muchos autores que han informado una excelente concordancia de la ecografía con la resonancia magnética y los hallazgos quirúrgicos. Comparativamente, el ultrasonido es ampliamente disponible, a diferencia de la resonancia magnética, que es de difícil acceso. El ultrasonido tiene un buen rendimiento a menor costo, por supuesto esto también es operador dependiente, depende de las manos en las que esté. Y la resonancia magnética tiene un excelente rendimiento a mayor costo. En el ultrasonido no existen contraindicaciones para su realización, mientras que en la resonancia sí existen contraindicaciones propias del procedimiento. El ultrasonido tiene como limitación proporcionar una imagen completa en un mismo escaneo, pero como les mencioné, hoy en día contamos con el paneo extendido, que nos permite evaluar la imagen del implante en un solo escaneo. En la resonancia vemos la imagen total del implante. El ultrasonido tiene como limitación también evaluar la pared posterior, sobre todo si se trata de implantes de gran volumen, mientras que la resonancia magnética nos permite evaluar la pared torácica. Sin embargo, debemos recordar que ambos métodos están recomendados por la FDA para evaluar indemnidad o complicaciones del implante, siendo el ultrasonido el método de elección para identificar complicaciones en pacientes sintomáticas. Muchas gracias por su atención, espero que les sea útil.